nomás y después volver a hacerlo. Entonces, hablamos que el profesor quiere guiarnos hacia entender que aquellas fuentes del derecho van a estar dadas por el poder público en general. ¿Cachai? Porque cuando nosotros decíamos, o ustedes les dicen, por ejemplo, en derecho político, en intro, que la única fuente del derecho siempre va a ser la ley, eh, en cierto sentido también tienen razón, porque si nosotros todos lo escrituramos por ley, todo va a ser fuente de derecho solamente la ley. De hecho, los actos jurídicos van a ser fuentes solamente por la ley, porque la ley lo autoriza, ¿no es cierto? Porque un contrato legalmente celebrado es una ley para las partes. Pero ¿quién puso eso? ¿Quién dispuso eso? Una ley. ¿Te fijas? O la misma costumbre. ¿En qué casos va a aplicarse? Porque la ley dispone de ella. ¿Te fijas? Entonces, entendiendo la ley en su sentido amplio, como poder público en general y como expresión no sé, pues, del principio democrático, entendemos que estos tres poderes que juegan en curso van a ser fuente de derecho, siempre. Van a estar así todo el rato, chocando entre uno y otro. Y van a ser contrapesos también de uno y otro. Pero ya en la época del Principado y en la época imperial, eso se va a perder. ¿Por qué? Porque no va a haber contrapeso. No necesitan contrapeso al unir todos los poderes en uno. No necesitan contrapeso. ¿Te fijas? Entonces, no sé si pude ayudarte. Traté de ayudarte, en realidad. Sí, Franco, muchas gracias. Lo que pasa es que hubo un instante que se me perdió la conexión. Ya, pero ¿cachaste más o menos, no? O si querés te trato Sí, de hilar de nuevo. Pero quizás, mira, sí, si lo, no, no, sí. ya. Pero lo importante es tener en cuenta que siempre esos tres poderes nos van a preguntar, o sea, esos tres funciones del poder nos van a preguntar. El profesor va a preguntar de eso. Yo me acuerdo que en una pregunta en el examen fue precisamente esta parte que estoy yo, toda esta parte que le estoy diciendo. Por eso quizás me la sé un poquito mejor, pero en realidad basta entender la esencia. Y la esencia es que se va a empezar a perder la libertad. Y el profesor va a preguntar, por ejemplo, qué pasa con el concepto de libertad en las diferentes épocas. Esta es una pregunta examen. Entonces, si tú decís, no sé, pues, en la época arcaica, ¿cómo era la libertad? ¿Tenían libertad? ¿Las personas eran libres? En la época clásica las personas eran libres, en la época postclásica eran libres. Y ahí uno va a tener que ir, como uno leyó el libro, y va a entender que en ciertos periodos de Roma las personas no van a tener libertad porque va a ser un principado, va a ser un imperio o va a ser una monarquía donde todo el poder va a estar reunido en una sola persona y las decisiones de esta persona van a obligar a todas las otras personas a hacer lo que ellos que gusten o plazcan, no va a haber libertad. ¿Te fijas? Entonces, en el único periodo donde va a haber libertad es la república. ¿Te fijas? Entonces, volviendo ahí al asunto, bueno, acá dice que Augusto, que es este Salvador, que nos están hablando, que se atribuye para él, ¿no es cierto?, parte de la potestas del Principado, del Pontífice Máximo, parte del poder del Senado también, y mucho parte del poder de la potestas, va a encontrar conservada la libertad romana, ¿ya? Pero progresivamente va a producir una confusión de ambos conceptos y la consiguiente abolición de la libertad de momento. Augusto rechaza el título de Dominus y se hace llamar Pater Patrias. Conserva en Italia los cargos de magistrados, pero asume el dominado de las provincias conflictivas donde se mantiene el grueso de la legión. Bueno, ahí va a asumir el dominado como emperador, ¿no? Se va a hacer lo que él diga, no va a haber ningún cargo por entre medio. Y establece las bases de una burocracia remunerada cuyos funcionarios acabarán por reducir a los magistrados, que son los pretores, a un puro papel honorífico. O los otros cargos, los ediles, ¿no es cierto?, los censores, etc. Finalmente, como símbolo de la profunda mutación que se ha producido en el régimen ciudadano y en su propia persona, adopta un nuevo nombre y cambia el suyo por el de Imperator Caesar Augustus, con el que históricamente es conocido con preferencia en la identidad del praenomen y, déjame ver esta página, con el título de Imperator, da a entender que ahora en adelante solo a él pertenece al paso que el cognomen Augustus, consagrado, aunque no lo defina,
lo aproxima a la estirpe de los dioses. ¿Te fijas que los romanos tenían dos tipos de nombres? El cognomen y el pronomen, que es el que vimos acá atrás. El profesor en una de sus pruebas dice praenomen, perdón. Ese praenomen. La identidad de la persona va a estar radicada en el cognomen, ¿cachai? Y el praenomen va a ser como el título, ¿cachai? Por el que va a ser conocido. Entonces, los romanos tenían eso tatuado en el brazo, se los tatuaban, igual que el concepto de república. O sea, el profesor en algún momento ahí anduvo con una prueba, rifaba como unos imanes que se ponen en el refrigerador y que te regalaba uno. Eso como dato. Aunque no tiene nada que ver el caso, igual lo digo. Augusto se ve también la reorganización de las provincias, y aquí empieza todo un proceso político, ¿te fijas? Todo esto habla de política, en el sentido territorial. Reestructuración de aquello, gana campañas, saca esto para allá, empieza a poner orden aquí, etc. Empieza a extender también, ¿no? Eh, Extiende la extensión militar, o sea, básicamente genera más amplio para Roma, o sea, más ciudades para Roma, o sea, donde no va a haber extensión militar. Recordar que las ciudades de Roma no hay militares, los militares están fuera de la ciudad de Roma. Deja algunos títulos, procónsules, propretores, anuales, a suerte entre los antiguos magistrados mayores y asistidos por un procurador inferior. Te fijas que acá, mira, se deja ver inmediatamente el tema de que ya no es república. Todos estos cargos van a ser de suerte entre los antiguos magistrados y son asistidos por un procurador imperial que es el representante de Augusto. ¿Te fijas? Especialmente en las cosas donde se atañe a eso, por ejemplo, en cosas de minas, sale. ¿Sí? Entonces, acá lo importante es que es el proceso de reestructuración. ¿Ya? ¿Qué pasa con el organismo cívico? ¿Qué pasa con la estructura, con el título? Aquí dice que Teodoro Mognes, uno de los romanistas más relevantes de la historia, propuso la explicación de la diarquía y concebía el sistema augusteo como una simbiosis de dos poderes autónomos, la república, sus magistrados y todo lo que habíamos hablado en las provincias, el senado, ¿no es cierto?, que aún lo mantuvo, y el tesoro público, ¿no es cierto?, que era administrado por aún figuras de ese tipo. Entonces, el príncipe con sus funcionarios subordinados empezó a tener una burocracia debajo de él. Eso no fue lo que hizo, fue una estratificación a modo de pirámide. Y profesionalizó el ejército. Va a quedar un minuto, ya, no sé si nos podemos volver a reunir, lo comunico ahí con la Gabriela, si es que está, ya. Sorry por no haber grabado esto, se me fue, ya, yo creo que la siguiente la grabamos, ya, nos vemos más rato.